todos, mi nombre es Jefferson Moreno, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el curso de Psicología Social. La noche de hoy pues vamos a hacer el trabajo en la fase que pues va enfocada a la actividad de grupo focal, en donde pues se va a trabajar con la comunidad del municipio de Oaxaca en torno pues a una problemática y a una serie de preguntas que de pronto pues se está viviendo en la realidad no solo del municipio sino del país. Lo importante es que podamos conocer a través de estas preguntas pues la percepción y pues tener esa participación de la comunidad para conocer como esos puntos de vista sobre la problemática en la que vamos a trabajar. Entonces pues primero que todo pues vamos a ver qué es un grupo focal. Entonces pues, los grupos focales son técnicas de investigación que se utilizan para recopilar datos pues, a través de la integración grupal. Este grupo está compuesto por un pequeño número de personas cuidadosamente pues, seleccionados que hacen parte de la comunidad o del espacio en que se integra también pues, dicha problemática, y pues están determinados por unas características, unos criterios predeterminados, la ubicación, la edad, el nivel socioeconómico, raza y pues entre otros. Entonces, pasos para realizar pues un grupo focal. Entonces pues definir el objetivo de nuestra investigación, seleccionar las preguntas de discusión, establecer un moderador que es la persona que irá a guiar el grupo focal, hacer el llamado a los participantes, obtener el consentimiento de los participantes y el comienzo del proceso de investigación. Entonces, primero que todo, pues el objetivo que va a dirigir nuestro encuentro, nuestro grupo focal, pues es conocer cuál es la percepción que tienen las personas de sus comunidades acerca de los migrantes. Ese va a ser el objetivo de nuestra actividad. Entonces, pues vamos a conocer cuál es la percepción que se ha tenido a partir de una serie de una temática seleccionada que se hizo a través pues, de trabajos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Poder definir pues, la temática que se definió a partir de otras investigaciones, pues fue la temática de los estereotipos. Nosotros como a veces con nuestra percepción que tenemos sobre los demás grupos o sobre los demás individuos, pues generamos un significado para ellos y pues les damos ciertas definiciones a ese grupo que los hace diferente de pronto a otros, pero entonces como también podemos generar no solamente estereotipos positivos sino también negativos, y pues esa es la temática que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué son los estereotipos como tal? Son estructuras cognitivas que contienen el conocimiento, las creencias y las expectativas del perceptor sobre un grupo social humano. Cuanto mayor sean las diferencias entre el grupo que se estereotipa y el estereotipado, mayor será la probabilidad de que esas características formen parte del estereotipo. Cuanto más contacto exista entre los grupos, mayor será la posibilidad de que parte del estereotipo esté basada en características reales. Dice, el contexto de comparación de la relación intergrupal es importante en la elección de las características que forman parte del estereotipo. Y los estereotipos pueden incurrir en errores, como asumir que los exogrupos realmente son como el grupo que cree que son. Entonces, la interpretación oportunista de pensar que son las características negativas las que producen el rechazo hacia el otro grupo, cuando en realidad pues, son otros motivos los que causan dichas controversias. Entonces, ¿qué causan los estereotipos? ¿Qué los causan? Entonces, el estereotipo, pues, por lo tanto, puramente pues, es adquirido y es únicamente influenciado por el condicionamiento sociocultural. También se basa en historias, anécdotas y a veces en la experiencia real que tiene una persona pues, sobre otra. Desde el punto de vista personal, pueden tener una autorreferencia inconsciente. Uno puede imaginar sus propias cualidades en un grupo y odiarlo porque está en conflicto con las mismas cualidades en sí mismo. Los estereotipos crecen debido al aprendizaje social y la imitación. En este sentido, pues, los vemos más reflejados cuando habla de imitación, como si nosotros llevamos una conducta, como
nuestros hijos en la casa a partir de esas conductas crecen con esas mismas conductas. Entonces, si nosotros rechazamos a un grupo social o a un individuo por cierta característica que él posee o por cierto hábito que él tiene y nosotros no compartimos, pues puede ser que nuestro hijo también crezca en ese mismo, con esa misma condición de estereotipo. Entonces, en la gran confusión, pues dice Floreciente del mundo exterior, recogemos lo que nuestra cultura ya ha definido para nosotros y tenemos a percibir lo que hemos recogido en forma de estereotipos para nosotros y para la cultura. Entonces, los efectos. Entonces, dice que es ambigüedad atribucional. Se refiere a la incertidumbre que los miembros de grupos estereotipados experimentan al interpretar las causas del comportamiento de los demás hacia ellos. Los individuos estereotipados que perciben retroalimentación negativa pueden atribuirlos a deficiencias personales como la falta de capacidad o esfuerzo, o los estereotipos y prejuicios del evaluador hacia un grupo social. Entonces también existe una amenaza en este tipo de efectos que causan los estereotipos, y pues se define como ocurren cuando pues a las personas son conscientes de un estereotipo negativo sobre su grupo social y experimentan ansiedad o preocupación de que puedan confiar en el estereotipo. Discriminación. Debido a que los estereotipos simplifican y justifican la realidad social, en este tipo de efectos que causan los estereotipos, y pues se define como ocurren cuando pues a las personas son conscientes de un estereotipo negativo sobre su grupo social y experimentan ansiedad o preocupación de que puedan confiar en el estereotipo. Discriminación. Debido a que los estereotipos simplifican y justifican la realidad social, tienen efectos potencialmente poderosos en cómo las personas se perciben y se tratan entre sí. Como resultado, pueden llevar a la discriminación en los mercados laborales y otros dominios. Entonces, pues ya viendo todas estas características, que es un grupo social, que es un estereotipo, entonces pues vamos a proceder a hacer la actividad, que pues va a estar dirigida con una técnica que se conoce como metaplan, en la que se busca primero conocer la percepción de los participantes, que todos puedan participar libremente en la opinión, pero aparte de esto, pues esto nos va a permitir ir tomando apuntes de cuáles son esas ideas pues, de la comunidad y plasmarlas pues, en unas carteleras para que después esa información pueda ser recopilada mucho más fácil y poderla plasmarla en alguna sustentación. Entonces, las preguntas que planteamos, la primera es: ¿cuál cree usted que han sido los principales factores que han conllevado a que se construya un estereotipo negativo en los inmigrantes venezolanos en Colombia? Entonces, pues lo vamos a hacer por medio de fichas. Les voy a entregar una fichita a cada uno y un esfero y vamos a opinar sobre eso. Después de eso vamos a debatir un poquito sobre realmente la respuesta que cada persona da. Si de pronto alguna persona está en desacuerdo con esa respuesta, pues conocer también cuál es ese punto de vista que le genera ese tipo de desacuerdo. Lo importante es que podamos participar y dar esas opiniones. Entonces, sí. Las opiniones que nosotros consideremos, todas son válidas en este proceso.
Entonces encontramos factores en las opiniones pues, de los participantes en cuanto pues, la falta de oportunidades laborales para muchos de ellos. De pronto en estas situaciones pues es chévere poderlos escuchar de pronto porque tipos como estos factores pueden generar un estereotipo. Entonces encontramos factores en las opiniones pues, de los participantes en cuanto pues, la falta de oportunidades laborales para muchos de ellos. De pronto en estas situaciones pues, es chévere poderlos escuchar de pronto porque tipos como estos factores pueden generar un estereotipo negativo dentro de la comunidad. No sé si de pronto alguien quiera opinar sobre por qué esas falta de oportunidades puede generar un estereotipo negativo. De pronto porque a muchos de ellos no se les da la oportunidad de trabajar en determinada área, ya porque se ha preconcebido que ellos son de pronto perezosos, que ellos por falta no por falta de conocimiento, sino que algunos vienen con otras costumbres desde su país, entonces por eso ya se crea uno como esa idea de que son malos para el trabajo. Entonces por eso mismo no se les da la oportunidad en el trabajo. En esta situación que nosotros vemos acá, digamos, se genera, ya hay más estereotipos que van saliendo, ¿sí? Como esa concepción de decir, es que son perezosos. Eso ya es un estereotipo. Como estudio, están preparados, tienen una limitante que es toda la población, como que ya se predisponen las empresas a contratar personal por eso. ¿De pronto alguien tiene otra opinión sobre eso? Falta de oportunidades laborales. ¿Alguien cree que de pronto puede haber otro factor? Pues de pronto porque digamos la gente de allá pues, de Venezuela tiene otros estilos de vida allá. Digamos allá hay muchas personas que dicen que no tienen que pagar recibos ni nada de eso. Entonces acá en Colombia pues realmente al llegar acá pues el cambio es muy, o sea, ese choque es muy fuerte para ellos tener que trabajar para poder pagar recibos acá, muchas cosas que obviamente son más... Sí, como la parte también como cultural, ellos sí, han crecido en un ambiente muy diferente acá y en otras situaciones muy diferentes. De pronto el choque de costumbres hace de pronto que a veces también nosotros choquemos o que los individuos terminen chocando los grupos sociales con ellos mismos, de pronto por algunas, lo que dicen, por algunas de pronto costumbres que se traen, pues obviamente arraigadas de allá, de su país. Los estilos de vida de allá acá Muy diferentes. Entonces encontramos otra respuesta que fue la convivencia con ellos y noticias negativas que no nos favorecen. ¿A qué nos referimos con esas situaciones? La convivencia con ellos es en cuanto a que estando uno compartiendo con ellos o estando cerca de ellos, aprenden a conocerlos. Y nosotros fabricamos o hacemos esos estereotipos de pronto generalizándolos a todos, no todos. Esta situación va basada más como en la parte más donde ellos residen, o la situación va más sobre las oportunidades que se dan dentro del país. Yo creo que dentro del país, obviamente como tal Venezuela, porque pues a raíz de los gobiernos que han venido digamos en ese país que han sido unos gobiernos pésimos, y obviamente que la gente ha permitido que el gobierno de allá haga con ellos lo que quiera. Ha quitado muchas oportunidades, por eso ellos han tenido que migrar hacia Colombia para
tener más oportunidades o algunos mejorar quizás su calidad de vida. Obviamente, como decíamos anteriormente, esforzándose más porque obviamente en Venezuela tenían muchos beneficios, en cambio acá en Colombia les ha tocado un poco más quizás dejar abandonar a sus familias para que obviamente el padre o la madre ya tenga que venir acá pues a conseguir un poco más de sustento y poderles enviar allá pues a raíz de que obviamente pues los gobiernos han quitado muchas oportunidades allá. Entonces es como esas situaciones ajenas que afectan, que han afectado a ellos desde el país de origen de ellos, que también se presenta como alguna problemática dentro pues de lo que está pasando en nuestro país. Pues realmente como las situaciones internas de un país terminan afectando a veces las situaciones de otro país, y como también pues a partir de esas situaciones y de esos gobiernos y cómo manejaban ese tipo de gobiernos, pues también acá uno llega y hace también esos estereotipos basados en pues cómo se manejan ciertas situaciones dentro de otro gobierno. Entonces la última opinión que tenemos dice que yo creo que el principal factor de cierta manera han sido los medios de comunicación. Hace de pronto que a veces también nosotros choquemos o que los individuos terminen chocando los grupos sociales con ellos mismos, de pronto por algunas, lo que dicen, por algunas de pronto costumbres que se traen pues obviamente arraigadas de allá, de su país, Los estilos de vida de allá a acá son muy diferentes. Entonces encontramos otra respuesta que fue la convivencia con ellos y noticias negativas que no nos favorecen. ¿A qué nos referimos con esas situaciones? La convivencia con ellos es en cuanto a que estando uno compartiendo con ellos o estando cerca de ellos, aprendiendo a conocerlos. Y nosotros nos fabricamos o nos hacemos esos estereotipos de pronto generalizándolos a todos. No todos pueden ser iguales, pero uno lo generaliza porque cuando le dicen uno es un venezolano, ya uno lo coloca en la misma lista de los otros. Si el primero con el que convivió lo encontró perezoso, uno ya se imagina todos los venezolanos son perezosos. Y eso es en cuanto a la convivencia con ellos. Y en cuanto a las noticias que uno escucha, es porque literalmente en los noticieros, las noticias negativas que hay sobre seguridad, más que todo el tema de la seguridad, escucha uno que la gran mayoría, el porcentaje de las personas que cometen esas cosas de inseguridad son de nacionalidad extranjera, pues por ende son venezolanos la mayoría. Entonces por eso no lo favorece y eso hace que nosotros nos creemos un estereotipo hacia ellos, sobre ellos. Y en este punto es muy importante lo que dice Andrés, en el sentido de que los medios de comunicación y todas las redes sociales hacen que cobre mucha más fuerza este tipo de situaciones o de problemáticas. Vemos como realmente las noticias, los medios de... pues a raíz de que obviamente pues los gobiernos han quitado muchas oportunidades allá. Entonces es como esas situaciones ajenas que afectan, que han afectado a ellos desde el país de origen de ellos, que también se presenta como alguna problemática dentro pues de lo que está pasando en nuestro país. Pues realmente como las situaciones internas de un país terminan afectando a veces las situaciones de otro país, y como también pues a partir de esas situaciones y de esos gobiernos y cómo manejaban ese tipo de gobiernos, pues también acá uno llega y hace también esos estereotipos basados en pues cómo se manejan ciertas situaciones dentro de otro gobierno. Entonces la última opinión que tenemos dice que yo creo que el principal factor de cierta manera han sido los medios de comunicación, ya que son los que se han encargado de mostrar al mundo la situación que ha llevado desde el principio en el país. Y esta respuesta, ¿a qué nos referimos con los medios de comunicación? Pues sí, porque muchas veces, digamos, los medios de comunicación informan, como desinforman de lo que está pasando en algún país, muchas veces por temas políticos, digamos, creería yo, que por mostrar como el mal gobierno que está llevando
el otro país. Ustedes muestran, digamos, todas las cosas de lo malo, todo lo malo que sucede en ese país, y a raíz de eso uno va teniendo como una mala imagen sobre los migrantes de ese país. Entonces uno... Estereotipo en muchas situaciones en otros Sí, países. y el medio de comunicación, sea el de acá o sea el de allá, es lo mismo. Nos vende la idea de una persona mala. O sea, entendemos que el medio de comunicación es como un reforzador de esas Sí. situaciones negativas por las cuales nosotros pues, se generan ciertos estereotipos en, Y pues yo creería que es como el principal, porque si uno, digamos, no viera esas noticias, o si los medios de comunicación no dieran esas noticias como tan negativas de las personas venezolanas, pues uno creería lo que uno empieza a ver desde cada persona. Si usted ve una persona nueva, o sea, por primera vez, usted no va a decir, no, estas perezosas, no, porque uno hasta ahora se está dando la oportunidad de conocer. En cambio, con ellos, uno ya más o menos tiene como la idea de lo que el medio de comunicación nos está dando. pero aquí llegaría la situación en que si nosotros no escucháramos ese tipo de noticias, también se genera por mucha percepción de las personas, porque a la final de pronto los medios de comunicación se informan, pero en muchas situaciones es que la gente de pronto no está tan atenta de noticias, pero sin embargo tiene una mala concepción de las personas venezolanas. Bueno, pero es que, pero a eso agreguémosle que si la noticia ya es mala, y aparte de todo viene una persona y lo hace, que son ladrones, y viene un extranjero y ejecuta la labor de robar, ¿cierto? Ya esto crece, ya Reafirma esa esa noticia. noticia. Y lo peor es que, digamos, se reafirma, y no porque muchas veces ellos lo quieran hacer, sino porque es la primera, o bueno, como ya creería yo, la última opción que muchos ven para poder subsistir aquí en Colombia. Entonces, digamos, para cerrar esta pregunta y poder pasar a la otra, pues vemos como todas estas situaciones tienen mucho que ver en cómo se genera ese tipo de como factores. Entonces vemos como la parte de falta de oportunidades, los medios de comunicación, a veces el tener la oportunidad de conocer directamente a una persona que reafirmó esa serie de situaciones que a veces uno escucha o a veces uno ve, se conectan y a veces generan mucha más fuerza en este tipo de problemáticas o de casos que pues no son seguros para ninguno de los colombianos pues, que ha tenido que pasar por una situación con alguna relación con una persona venezolana. Entonces la siguiente pregunta nos indica que cuáles creen que son los factores con mayor impacto en la creación de estereotipos negativos dentro de su comunidad. Ya no vamos a hablar como de una parte general, sino cómo directamente vemos nosotros qué factores están influyendo en que nuestra comunidad, en nuestro municipio, de pronto se presenten situaciones con personas migrantes, en este caso con las personas venezolanas. Entonces, pues, ¿cuál creen que es el factor principal que hace que de pronto en la comunidad, en nuestros barrios, dentro de las veredas o que hayan escuchado alguna noticia, cuál creen que puede determinar el factor?
hecho de que el migrante piense que se le tiene que ayudar sin que pues haga su parte. Y esa respuesta, ¿a qué contexto o a qué situación la podemos referir? Por ejemplo, aquí dentro de la comunidad, en mi caso viví una experiencia con migrantes, ¿sí? En que y otra compañera también tuvo ese mismo problema con migrantes venezolanos, en este caso también, de que llegan y de pronto porque se les da la oportunidad de ayudarlos mientras están en mala situación, ellos se recuestan, se descargan y no trabajan, no se les ve el esfuerzo, no se les ve el encuentro, no se ve una persona muy floja, una persona que la situación por la que está pasando debería llevarlo a que él trabaje y se esfuerce, ¿no? Por salir adelante, aunque esté en un país como extranjero. Pero pues con algunos de ellos no pasa eso. Ellos consideran que nosotros tenemos la obligación de ayudarlos porque ellos son extranjeros, sin que tengan que hacer su parte de esforzarse y de paso ayudar a salir a una comunidad adelante, ¿no? Que los estamos ayudando y esa comunidad depende también de ellos para continuar. Sí, para un desarrollo, sí, como esa comunidad. Igual, de pronto uno los puede intentar integrar dentro de esos procesos de comunidad, poder llevar de pronto una convivencia estable, pero son situaciones que nos llevan a seguir generando más estereotipos. Y pues realmente en este caso es muy complejo decirlo, o no tan fácil decirlo, pero pues no son realmente los mejores estereotipos que se han creado en torno a ellos. Ahora que utilizó de ideas, como nosotros nos formamos esos conceptos, y son todas las situaciones, lo que hablamos ahorita en los medios de comunicación, las experiencias, de pronto, a veces de pronto no hemos tenido. Causada por un migrante o por una persona. Digamos, como decíamos anteriormente, nos han vendido la idea de que todas las personas venezolanas son malas. Pero yo he tenido, Digamos, muchas veces lo que decía anteriormente, muchos se acostumbran a que como les tienden la mano, entonces ya piensan que les van a dar de cierta manera todo. Y pues digamos también, porque lo he visto en varias oportunidades, que digamos se ayuda a una persona, a un venezolano o a una familia, y esa familia se está trayendo al resto. Pero entonces ellos no salen, digamos, muchas veces como a buscar para colaborar a esa persona que les tendió la mano, sino simplemente esperan que todos le den. Y en cuanto a la otra, es porque no sé si es que muchos de ellos, digamos, ya saben el concepto que los tienen. Entonces a veces son muy problemáticos frente a circunstancias, situaciones que suceden, entonces son muy, ya andan como prevenidos, que he visto personas venezolanas que digamos ya andan con cuchillos, sí, como digamos Entonces vamos a conversar primero sobre la primera respuesta, que nos indica pues que si esa realidad social en la que vivimos realmente pues tiene mucha incidencia pues en esa formación de estereotipos. Entonces pues creo que a raíz de tanta inmigración venezolana, el gobierno pues ha tenido que poner por encima de la población colombiana más oportunidades de trabajo, salud, educación,
evitando así pues, las mismas oportunidades para los residentes colombianos en el país. En esa, todos compartimos de pronto esa respuesta o creemos que realmente a raíz de la llegada de ellos el país ha tenido que de pronto cerrar muchas oportunidades a los mismos colombianos por abrirles las oportunidades a ellos. O sea, es un impacto negativo para Colombia porque decía, nos han atendido médicos venezolanos que no es que sea malo, pero le han cerrado esa puerta al colombiano. Entonces, hay como de déficit de oportunidades para colombianos. Yo creo que también, digamos, porque como hay muchos venezolanos que, digamos, no tienen O sea, o ven esa facilidad de pronto de no decirle a un colombiano, nosotros le pagamos su día completo con sus prestaciones laborales, tratan de evitar y de minimizar recursos en la contratación de otras personas. Entendería por ese lado. Y creo que es una de las situaciones un poco más complejas que existe, porque creo que ahí es cuando se generan muchas más problemáticas a raíz de esas situaciones. Entonces acá nos dice pues que teniendo en cuenta pues, la información que recibimos en los medios, que siempre los afecta a ellos, estereotipamos en base a esta realidad. Siempre las noticias que uno ve y vuelven los medios de comunicación, ellos son los que nos preconciben y nos venden la idea de que el venezolano es malo, o sea, viene siendo para trabajar, para cometer ilícitos, bueno, y teniendo en cuenta la respuesta anterior que dice que hay más oportunidad para los venezolanos, Colombia es un país donde hay oportunidad para todos, pero también esto lo aprovechan los empresarios, como decía Lady ahorita, para aprovecharse de eso y no tienen en cuenta al colombiano que está preparado porque van a tener que pagarle de forma correcta. Entonces tienen en cuenta al venezolano que viene sin documentos, así no esté bien preparado, para pagarle un poquito menos y así beneficiarse también. Si se llegase a hacer todo de forma correcta, en base a la documentación y a oportunidades, a hacer las mismas oportunidades para ellos también como para nosotros, yo pienso que ya serían los mismos empresarios los que tendrían que entrar a evaluar o a través de una prueba técnica para realmente saber si esa persona, bueno, lo primero, está apta para el trabajo y lo segundo, si tiene la actitud para hacerla. Así se dan cuenta si la que viene a trabajar es una persona que es perezosa o que tiene la actitud para hacerlo y tiene el conocimiento. A través de una prueba técnica se puede Como hacer. ese mejor como procesos en la parte que tiene que de contratación. de contratación Sí. y como esa parte de recursos humanos. Realmente los que se les pide. Entonces, si el gobierno no apoya esta parte, sino nos ayuda a ellos, ¿sí? Se han creado este tipo de esos estereotipos precisamente por eso, porque no, ¿qué más se quisiera que de repente todos pudiéramos trabajar independientemente de fuéramos de donde se fuera, si tuvieran de donde vinieran, pero que todos tengan la oportunidad de trabajar y no delinquir para poder conseguir. Si algunos ya la delincuencia de algunos es que a dar la tercera respuesta y es si es posible aún el mismo gobierno pues tenga que ver con la estigmatización ya que no toman cartas en el asunto. En este sentido, ¿qué podríamos determinar con esta respuesta? que el gobierno ahorita está muy interesado en, creo que en cualquier otra cosa, más que en querer solucionar esta problemática que cada día se vuelve más aguda, se vuelve más... ¿Cómo podríamos o cómo se podría hacer si el gobierno les pone todas esas ayudas y todas esas soluciones que planteamos o esas situaciones que planteamos
de que se les dé las mismas igualdades que un colombiano, que obviamente las personas estén acá ingresadas con su documentación para que se puedan llevar mejores procesos con ellos, pero ¿qué se podría hacer si hemos visto situaciones como la pereza, que genera ese estereotipo? Porque de pronto se les pueden dar todas las herramientas, pero si la persona ya viene condicionada con ese tipo de actitudes, ¿qué se podría hacer de pronto frente a eso? Yo diría que, digamos, o sea, se podría hacer, pero ya después de tantos años sería un poco complicado de que los que, digamos, se han ido como hacia el lado de la pereza o que han visto como el camino más fácil para ellos, sea la delincuencia, es muy difícil que, digamos, ellos puedan cambiar. Y el presidente, bueno, la entidad o las entidades encargadas digamos, de las personas que estaban entrando nuevas al país, creería yo que tuvieron que haber, digamos, como, no sé, creado estrategias para saber que la situación del país de donde ellos vienen no era favorable y pues que era evidente que si ellos venían a Colombia era para quedarse. Entonces yo creería que ellos tuvieron que haber tomado medidas para que ellos pudieran empezar a laborar de manera digna para poder tener como su sustento, para que ellos no... Bueno, y acá sale una reflexión y eso ya es para que lo hagan muy internamente y es poder realmente saber. Ahorita nosotros en Colombia también estamos viviendo una situación compleja de mucho colombiano también está saliendo hacia otros países y está migrando hacia otros por situaciones a veces de buscar mejores oportunidades y mejor calidad de vida. Y se generan prejuicios, porque en otros países también tienen muchos prejuicios y muchos estereotipos. Nosotros también estamos catalogados de cierta manera en otros países. Pero internamente nosotros, ¿cómo pensaríamos de pronto que esos gobiernos de otros países, qué podrían hacer para que nosotros no fuéramos tipo de estereotipos en otros países? Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que así como ahorita los inmigrantes venezolanos pues están sufriendo muchas situaciones y que a veces pues también de pronto la situación que ellos o cómo se han formado allá en sus actitudes, en sus habilidades, en muchas cosas, pues ha generado que se genere un estereotipo acá. Nosotros de pronto en otros países podríamos vernos de la misma situación. Nosotros de pronto internamente, ¿qué pensaríamos que deberían hacer los gobiernos en otros países para que nosotros tampoco vivamos de muchos estereotipos en los que estamos ya muy condicionados? Es importante hacer este tipo de reflexión. La pregunta es, ¿considera usted que los estereotipos están determinados por una imagen predispuesta de una idea en específico? Realmente hay ideas que sin nosotros tener contacto con una persona migrante o sin haber compartido o sin conocer la situación, creen que pues ya determinan algunas ideas este tipo de situaciones. O sea que nosotros digamos de pronto en este caso como un ejemplo, la idea de que son perezosos ya determina en nosotros generar un estereotipo. Influye para que nosotros podamos generar un estereotipo ya sobre ellos, que nosotros digamos un día estemos hablando aquí entre Lady y yo le diga, no, es que esos venezolanos son perezosos. Y puede ser que esa idea que yo le di a ella que como tan metida en nuestro chip que nosotros ya de pronto generemos un prejuicio y estemos predispuestas a que siempre que conozcamos una persona venezolana nosotros digamos, esa persona es perezosa. ¿Es posible que pase eso? ¿O creen que es una serie de ideas en conjunto? Sí, claro, es posible. Sí, la idea de un venezolano perezoso o mal trabajador viene de ellos
desde su país, donde casi todo lo que se les da es gratuito o subsidiado. Entonces como que ya se genera, veremos como predispuestos a esa idea que se tiene de ellos, no solo desde que llegaron, sino como todo ese proceso de esas facilidades que se les brinda, pues de pronto genera un concepto en cómo podrían ser esas personas. Con lo que uno sabe, por medio de los medios, por lo que de lo que se detalla, ya uno se hace la imagen, se predispone a una idea de cómo son ellos cuando llegan. Entonces dice la siguiente, sí, ya que muchas veces uno se cierra la idea de conocer más a las personas y las catalogamos por la imagen que ya tenemos de ellos. Creo que esta viene muy ligada a la anterior respuesta de lo mismo, como ese tipo de imagen que se ha vendido genera pues ya una predisposición en las personas. La siguiente dice, puede que sí, pero no siempre será la causa, ya que no podemos generalizar la misma condición de estereotipo para todos los migrantes. Esa respuesta es muy buena porque realmente creo que para que nosotros podamos generar un estereotipo a veces es importante que nosotros realmente podamos determinar muchas más condiciones, sí. Porque de pronto pues hay muchos colombianos que también son perezosos. Una experiencia con ellos pues ya genera una mala concepción y esa mala concepción va a generar un estereotipo. Entonces, pues es importante ver que sí las ideas a veces sí predisponen, pero pues yo creo que en ese proceso también es importante darnos la oportunidad de realmente conocer a las personas y no guiarnos por ese tipo de ideas para juzgar, sino realmente que de pronto sean las mismas experiencias las que nos digan a nosotros, sí, lo que me dijo esta persona es verdad o no. Y que el estereotipo de una persona puede llegar a cambiar en base de lo que está afrontando esa persona. O sea, lo puede direccionar, ¿no? El estereotipo, porque si la persona... Es como considerar que se deben afrontar las problemáticas en base pues, a los estereotipos que se han creado frente a los migrantes en el país. Como individuo en esta parte ya más personal podemos considerar pues, que se pueden afrontar esas situaciones para que se puedan eliminar esos estereotipos, esas brechas que a veces sí terminan haciendo de pronto que una sociedad pase por situaciones un poco tensas. Esta es la parte más importante de esta temática y es poder llegar a conocer realmente cómo nosotros como individuos pues, podemos aportar a mejorar esas situaciones, cómo realmente de pronto si generamos un trabajo conjunto con esos inmigrantes y lleváramos las situaciones a otros espacios, cómo se podrían pues, eliminar esos estereotipos o al menos minimizar el impacto que han generado. Entonces, pues, la primera y una de las respuestas es pues, la tolerancia, el conocimiento, la oportunidad y el respeto. Son, creo que, componentes importantes para que nosotros podamos realmente mitigar un poco esta situación, esta problemática en base pues, a lo que hemos estado hablando. No sé si de pronto alguna persona tiene otra opinión, de pronto que podemos anotar como quinta, que de pronto otra característica podríamos anotar ahí, otro factor. Dice, encontrar la tolerancia, el conocimiento, la oportunidad y el respeto. Ahí tenemos acá igualdad. También es muy importante. Y llegamos a ese punto que decíamos ahorita de pues realmente creo que una de las situaciones que mejoraría esos procesos pues es que todos estemos como en ese mismo nivel, colombianos y venezolanos, que pues si a nosotros como colombianos se nos exige que cumplamos con ciertos requisitos en las empresas, pues realmente para ellos también puedan obviamente abrirse en muchos espacios de oportunidades, pero también bajo
ciertos criterios también. Entonces también encontramos pues que darnos la oportunidad de conocerlos sin juzgarlos antes de conocer pues, de las ideas que escuchamos, oímos por ahí. En la siguiente pues dice que es bueno cambiar los estereotipos de un momento pues a otro. Pues dice que no es tan fácil. Debemos darnos la oportunidad de conocer más a las personas en su entorno. Y acá creo que también es importante como que abrir esos espacios y realmente poder empatizar con ellos, realmente ver algún, pues ese trasfondo de esas situaciones que a veces llevan a que ellos cometan esas situaciones. Y aquí es importante realmente nosotros pensar como individuos también cómo podemos mejorar muchas situaciones en esa búsqueda de oportunidades, pero también en realmente buscar realmente esa justicia dentro del país. Cómo realmente debería actuar de pronto la justicia frente a los venezolanos, porque esa es una situación también que de pronto genera cierto rechazo y fortalece pues esta parte de estereotipos. Realmente cómo la ley debería castigar esos procesos. Es una temática diferente, pero que de pronto si uno empieza a analizar todos esos puntos, pues también llevan como esta. Nosotros estamos generando estereotipos de violencia, de personas de pronto que roban, matan, es también gracias a que de pronto esos procesos de seguridad no se han hecho o de justicia. ¿Cómo castigar los delitos que nos cometen? Creo que también es una temática a analizar y que nos conecta mucho pues, a este proceso de estereotipos. Entonces, pues no resulta fácil en muchas ocasiones ayudar a los migrantes cuando ya sean, ¿qué nos dice? Cuando ya se conocen, ¿no? Sus problemáticas, Dice, pero creo que hay que empezar a cambiar esa situación para que no empeore, porque pues si no se cambia la situación del estereotipo que se ha creado de ellos, la situación va a tender a empeorar, porque la calificación va a ser quizás siempre la misma. O sea, generar un cambio como para que no tome mucho más fuerza esa problemática, sino realmente poderla mitigar. Y pues acá realmente es importante nosotros entender cómo desde nuestro espacio como individuo dentro de una comunidad podemos generar ese cambio de percepción. De pronto no fortaleciendo estas ideas, que si de pronto un día nos llega una persona y nos dice ese venezolano es ladrón, creo que ahí es importante que nosotros también como individuos nos demos la oportunidad realmente de conocer a esa persona, realmente para poder de pronto generar ese prejuicio o ese estereotipo. De pronto, sí, ser un poco más empático en esa idea, porque es muy complejo decir o pensar si a mí como individuo me gustaría generar un estereotipo de mí y de pronto que estuviera tan expuesto a ciertas críticas, ciertos comentarios, sin a veces de pronto realmente ser lo que uno piensa. Y de pronto puede pasar mucho con ello de que nosotros nos formamos estas concepciones a veces no porque lo que realmente vemos o hemos experimentado que tiene mucha importancia, sino por lo que nos dice el vecino, el amigo, el compañero. Entonces creo que es importante como no entrar en ese proceso también juzgar, sino realmente darse la oportunidad como de abrir espacios y decir, primero me doy el chance como acá, dando primero la oportunidad de abrirnos, conocerlos, realmente entablar conversaciones y de pronto llegar al punto de venida, porque pasan ciertas situaciones de pronto con ellos que pues creo que son los inmigrantes que ahorita con los que más se tiene una problemática en el país, y es de pronto conocer realmente cuáles son ya realmente esos procesos que los están llevando a muchas situaciones. Realmente el país sí les está dando oportunidades,
realmente que ha llevado al país a que tome ciertas decisiones de cerrarle los espacios más al colombiano que al venezolano. Y creo que son preguntas que que generan muchas dudas en algún momento, pero de pronto el buscar, el indagar, el generar esos espacios de relación con ellos, el conocerlos un poco más de cerca, el de pronto el juzgar o el generar un estereotipo no en base a lo que escucho, sino en lo que de pronto puedo experimentar. De pronto hay experiencias que son mucho más fuertes que otras y de pronto nos van a dar una idea definitiva de cómo piensan ellos, pero creo que en ese espacio de que hay más personas a veces también buenas, entonces igual pues esta es la actividad de grupo focal con la temática y espero que puedan tener una feliz. Gracias.